Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, viernes 7 de noviembre, estamos leyendo con el acompañamiento de la Iglesia que pedagógicamente nos presenta la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 15, 14 al 21. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo ante los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu de Dios. Y así continúa, queridos amigos, porque de Pablo, para ella va a su propio ministerio. Por mi propia fuerza. Y esto es, queridos hermanos, muy importante que sepamos, porque alguna vez se coñande, lleva que cuando uno está anunciando la palabra de Dios, cuando uno está denunciando, como hacen los profetas, anunciar y denunciar, decimos, bueno, hay político, va a gustar tal cosa, etc. Pero sin embargo, en lugar de escuchar el Shema Israel, lo que hay que calcular, por medio de un contexto histórico, siempre el Señor nos habla. Dios nos habla en nuestra realidad, Dios nos habla ahora, aquí a nosotros. Inmemorial ya porque lo actualizamos a nuestra vida. Y eso es lo que está haciendo Pablo, ¿verdad? Él dice directamente, estoy convencido de que ustedes han recibido y están llenos de la fuerza del Señor y por lo tanto son capaces de parar la oreja, escuchar, saber, porque la dañajendu y no te dañajenduceno, entonces dice yo que o asá. Entonces no cambiamos nada. Seguimos de la misma manera y seguimos aprovechándonos sobre todo de las debilidades que existen en la humanidad, en la sociedad, en la comunidad. Así que sé yo que este día Pablo Rupide. A pesar de que soño un día paña hendú ñande yara hayaya pobeja oyeru ñande. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.